Hola, ¿qué tal muchachos? Este es el primer video de una serie de videos que pienso realizar am, debido a la cuestión de la cuarentena. El tema en el que nos quedamos en clase son los multiplicadores de Lagrange. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que amarre. Dice el ejemplo: hallar los puntos extremos de f de x, y, z sujeta a las condiciones x cuadrada más y cuadrada igual a 2 y x más z igual a 1. Entonces la ecuación principal para resolver sobre los multiplicadores de Lagrange, si recordamos, es la siguiente: es el gradiente de la función, ¿sí? Tenemos el gradiente, vamos a subir esto, ok. El gradiente de la función tiene que ser igual a lambda veces el gradiente de la condición, ¿no? X, y, z. Ahora bien, este que está acá, habíamos dicho que es el multiplicador de Lagrange. Este pues es nuestra función. Acá está la condición, ¿verdad? Y entonces este es, digamos que la ecuación principal de los multiplicadores de Lagrange. Por otro lado tenemos otra ecuación. Vamos a decir que esta es la ecuación 1, ¿verdad? Y vamos a poner una ecuación 2. Ok. La ecuación 2 pues es la misma condición. Ok. Igual a una constante, ¿no? Una constante. Entonces vean, de la ecuación 1 habíamos quedado que esto lo podemos escribir de la siguiente manera: f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y, la parcial de f con respecto a z, pues es igual a lambda veces tenemos aquí la parcial de g con respecto a x, la parcial de g con respecto a y, la parcial de g con respecto a z. Entonces aquí tenemos nosotros que se hacen tres ecuaciones, es decir, igualamos por componentes, es decir, la parcial de f con respecto a x pues va a ser igual a lambda veces la parcial de g con respecto a x, la parcial de f con respecto a y pues es igual a lambda veces la parcial de g con respecto a y. La parcial de f con respecto a z pues va a ser igual a lambda veces la parcial de g con respecto a z. Entonces aquí nosotros tenemos dos condiciones, ¿ok? Eso significa que nuestra ecuación, ¿sí? nuestra ecuación, vamos a ponerle 1', va a ser de la siguiente manera: va a ser el gradiente de la función x, y, z va a ser igual a lambda 1 por el gradiente de la primera condición x, y, z más la lambda 2 veces el gradiente de la segunda condición x, y, z. ¿Ok? Entonces esa sería nuestra primera relación. La segunda va a ser la siguiente: va a ser, vamos a tener otras dos relaciones, que es G1, que es la primera condición, x, y, z igual a C1, y vamos a tener G2, x, y, z igual a C2, ¿verdad?
Entonces digamos que esto viene de las segundas relaciones, ¿no? Es decir, que ese es el segunda relación A y segunda relación B. Ahora bien, ¿qué sucede? Vamos a desarrollar primero la número 1', y esto, muy similar a lo que tenemos acá, nos dice que la parcial de f con respecto de x, ¿verdad? Coma la parcial de f con respecto de y, coma la parcial de f con respecto de z, va a ser igual a lambda 1, ¿verdad? La parcial de g1 con respecto de x, coma la parcial de g2, parcial de g1 con respecto de y, coma la parcial de g1 con respecto de z, más lambda 2, la parcial de g2 con respecto de x, coma la parcial de g2 con respecto de y, coma la parcial de g2 con respecto de z. ¿Ok? Igualamos componente por componente, entonces tenemos que es la parcial de f con respecto de x, pues va a ser igual a lambda 1, la parcial de g1 con respecto de x, más lambda 2, la parcial de g2 con respecto de x. La parcial de f con respecto de y es igual a lambda 1, la parcial de g1 con respecto de y, más lambda 2, la parcial de g2 con respecto de y. Luego tenemos la parcial de f con respecto de z, pues es igual a lambda 1, la parcial de g1 con respecto de z, más lambda 2, la parcial de g2 con respecto de z. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros aquí vamos a poner, ¿sí? Vamos a poner con color negro. ¿Qué es esta cosa que está aquí? Vamos a poner que entonces de aquí tenemos que g1, pues es la primera condición de x, y, z. Vamos a escribirla de la siguiente manera: x cuadrada más y cuadrada menos 2 igual a 0. Lo podemos escribir así. Y mi segunda condición lo voy a escribir como x, y, z igual a x más y menos 1 igual a 0. ¿Ok? Bueno, dicho esto, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos esta, digamos que esta operación, pues tenemos que la derivada de f con respecto de x, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí me faltó poner la función. Me faltó poner la función. Entonces vamos a poner la función. Esta función que está aquí es la siguiente: es f de x, y, z es igual a x más y más z. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí ya vemos que la función nada más depende de x. Entonces la parcial de f con respecto de x pues es 1, igual a lambda 1 por la parcial de g1 con respecto de x. Pues es tenemos que esto es 2x más lambda 2, la parcial de g2 con respecto de x, y esto me da que esto es 1, ¿verdad? Ok. En la siguiente ecuación yo tengo que la parcial de f con respecto de y pues es igual a 1, igual a lambda 1, la parcial de g1 con respecto de y, que esto es igual a 2y, más lambda 2, la parcial de g2 con respecto de y, ok, aquí me equivoqué. Si se dan cuenta, en la condición 2 no va y.
tenemos que es z, entonces es x más z, ¿verdad? Menos 1. Entonces, como no depende de z, no depende de y, entonces aquí es 0. ¿Ok? En la tercera ecuación tengo la parcial de f con respecto de z. Tenemos que también es 1, igual a lambda 1 por la parcial de g1 con respecto de z, pues este es 0, más lambda 2, la parcial de g2 con respecto de z, pues esto vale 1. ¿Ok? Bueno, entonces vean, con estas relaciones, ¿sí? Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que lambda 1 por 2x más lambda 2 es igual a 1. Es decir, estoy escribiendo esta ecuación acá, ¿no? Y luego tengo lambda 1 por 2y es igual a 1. ¿Está? Y luego tengo lambda 2 es igual a 1. Que es esto que está acá. ¿Ok? Bueno. Y luego tenemos las condiciones. ¿Ok? Entonces también vamos a escribir las condiciones. Tengo que x cuadrada más y cuadrada es igual a 2. Y tengo que x más z es igual a 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, de aquí, ¿qué podemos concluir? Bueno, para empezar ya sabemos que lambda 2 es igual a 1. Entonces, si lambda 2 es igual a 1, esta yo la puedo meter acá. ¿Sí? Acá la puedo meter. Entonces me va a quedar lambda 1 por 2x más 1 igual a 1. Pues me queda que lambda 1 por 2x es igual a 1 menos 1. Que esto es igual a 0. Es decir, lambda 1 por 2x es igual a 0. Pero a su misma vez, de aquí de esta ecuación yo tengo que lambda 1 por 2y es igual a 1. O sea, es decir, para que no se contradigan estas dos ecuaciones, ¿verdad? Para que no haya una contradicción, lambda 1 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Miento. Lambda 1 tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si aquí fuera 0, si ese lambda 1 es 0, aquí, pues sí nos da igual a 0. Pero si acá abajo lambda 1 es igual a 0, y aquí tengo que es igual a 1, entonces se contradicen. La única manera en que estas dos cosas sean ciertas es de que x sea igual a 0. X es igual a 0. Si x es igual a 0, entonces yo puedo sustituirlo aquí. Entonces tengo 0 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2. Pues entonces y es igual a más menos raíz de 2. ¿Ok? Y de aquí yo tengo que 0 más z es igual a 1. Pues entonces z es igual a 1. Esto nos da ya las coordenadas. Las coordenadas que tenemos es x igual a 0, y es más menos raíz de 2 y z es igual a 1. Vamos a hacer un análisis. Si tomamos el signo positivo evaluado en 0, raíz de 2, 1 en la función que era x más y más z, pues tengo 0 más raíz de 2 más 1. La función evaluada en el negativo de y, tengo que 0, menos raíz de 2,
1, pues es igual a 0 menos raíz de 2 más 1. Entonces pues es fácil ver que f positivo es mayor a f negativo. O sea, de tal manera que tenemos que 0, raíz de 2, 1 es el máximo, ¿verdad? Y 0, menos raíz de 2, 1, este es el mínimo. ¿Ok? Entonces ya encontramos los puntos extremos de la función f de x, y, z, que está sujeta, ¿verdad?, a estas dos condiciones, que es g1 y g2. Con este ejemplo, pienso yo que ustedes ya pueden resolver los problemas relacionados a este tema que se encuentran en su tarea. Bueno, nos estamos viendo, muchachos.